Bienvenidos de vuelta a su dosis diaria de drama y exclusivas. Ya saben cómo es aquí, la información vuela, los rumores se confirman y la farándula nunca, pero nunca, descansa. Hoy prepárense para un chapuzón en las aguas turbulentas de los romances ocultos, las estrategias mediáticas y los corazones que aparentemente nunca dejaron de latir al unísono. Hoy, amigos míos, vamos a diseccionar, analizar y especular sobre un romance que ha estado susurrándose en los rincones más oscuros de Internet, en los grupos de fans más dedicados y en los pasillos de las productoras más importantes de Turquía. Un romance que, de confirmarse, sacudiría los cimientos de la industria del entretenimiento y reescribiría la historia de una de las parejas más icónicas de las telenovelas turcas. ¿Listos para adivinar de quiénes estamos hablando? Redoble de tambores, por favor. Se trata de Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, lo escucharon bien. La pareja que encendió nuestras pantallas en Medcezir, esa serie que nos mantuvo pegados al televisor noche tras noche, esa historia de amor que traspasó la ficción y se instaló en nuestros corazones con la fuerza de un huracán. ¿Recuerdan sus besos robados, sus miradas cargadas de electricidad, la palpable tensión entre Yaman y Mira? Confiesen. Todos queríamos que ese amor se hiciera realidad. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, un pequeño comercial para los recién llegados a este paraíso del chisme. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Ya somos una comunidad enorme, una legión de detectives del corazón, listos para desentrañar los misterios más jugosos del mundo del espectáculo. Únete a la diversión. Ahora sí, volvamos a Aatay y Serine. La química que desprendían en Medcezir era, sencillamente, innegable. No eran solo buenos actores interpretando a una pareja enamorada, había algo más, una conexión que trascendía el guión y se hacía sentir en cada escena. Y aunque ambos, durante y después de la serie, negaron categóricamente cualquier tipo de relación sentimental, los rumores persistieron, alimentados por la esperanza de los fans y la sagacidad de la prensa rosa. ¿Qué sucedió realmente entre ellos durante el rodaje de Medcezir? ¿Fue solo una amistad intensa, una admiración mutua, o hubo algo más que nunca llegó a materializarse por las circunstancias del momento? La verdad, mis queridos chismosos, es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la llama, aunque aparentemente apagada, nunca se extinguió por completo. A lo largo de los años, ambos han seguido caminos separados. Serine encontró el amor en los brazos de Kerem Bürsin, con quien mantuvo una relación mediática y duradera. Aatay, por su parte, se casó con Duygu Sarn, una relación que también parecía sólida y prometedora. Sin embargo, como suele suceder en el volátil mundo de las celebridades, ambos romances llegaron a su fin. Y es aquí, en este punto de inflexión, donde la historia da un giro inesperado. Según nuestras fuentes que permítanme recordarles, tienen acceso a información privilegiada y conexiones en los lugares más insospechados, la chispa entre Aatay y Serine nunca dejó de parpadear. Al parecer, tras sus respectivas rupturas, ambos empezaron a reconectar de manera discreta, retomando el contacto, intercambiando mensajes, compartiendo confidencias en secreto absoluto. Pero ¿cómo mantener un romance en secreto cuando se es una de las parejas más famosas de Turquía? Esa es la gran pregunta. La respuesta, mis amigos, radica en la cautela, la planificación y la ayuda de un círculo de confianza. Tanto Aatay como Serine son conscientes del escrutinio mediático al que están sometidos, y saben que una relación entre ellos generaría una ola de especulaciones y titulares sensacionalistas. Quizás por eso han optado por la discreción, por el perfil bajo, por el juego del escondite. Pero como dice el viejo refrán, no se puede tapar el sol con un dedo, y las señales, por sutiles que sean, son cada vez más evidentes. ¿Cuáles son esas señales? Prepárense, porque aquí viene lo bueno. En primer lugar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, en el mismo periodo de tiempo, pero siempre evitando coincidir públicamente. Un ejemplo claro es el Festival de Cine en Italia al que asistieron hace unas semanas. Ambos llegaron y se fueron por separado, se hospedaron en hoteles distintos y evitaron ser fotografiados juntos. Sin embargo, nuestros espías nos informan que compartieron varias cenas privadas y que se les vio paseando por las calles de la ciudad en compañía de amigos en común. Muy sospechoso, diría yo. En segundo lugar, y esto es para los fans más observadores, ambos han dado me gusta a publicaciones de Instagram del otro de forma muy estratégica.
No son likes masivos ni comentarios llamativos, sino pequeños gestos, guiños virtuales, como si quisieran dejar migas de pan para que las sigamos. Son unos verdaderos expertos en el arte del disimulo. Pero la prueba irrefutable, la joya de la corona, la evidencia que nos hace creer que aquí hay algo más que una simple amistad, es una fotografía que recibimos de una fuente anónima. La foto, aunque borrosa y tomada a distancia, muestra a Atay y Serine cenando en un restaurante de lujo en Estambul. La iluminación es tenue, la calidad de la imagen no es óptima, pero no hay duda, son ellos. ¡Bingo! Tenemos una confirmación visual. Ahora bien, seamos realistas. No podemos afirmar al 100% que están juntos, que han retomado su romance y que están planeando una boda secreta en una isla paradisíaca. Pero todas las señales apuntan en esa dirección. Y si esto es cierto, sería la noticia del año. Imaginen la reacción de los fans, el colapso de las redes sociales, la avalancha de portadas y artículos en revistas y periódicos. Sería un tsunami de amor, de nostalgia y, por supuesto, de críticas. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué esconder un amor que podría ser celebrado por millones de personas? Aquí es donde entran en juego las teorías y las especulaciones. La primera teoría, y la más obvia, es la presión mediática. Atay y Serine son conscientes de que su relación sería analizada con lupa, cada uno de sus movimientos sería registrado y cualquier error sería magnificado. No quieren ser el centro de atención, no quieren que su vida privada se convierta en un circo mediático. La segunda teoría es que quizás todavía no están seguros de lo que quieren. Tal vez están tomándose las cosas con calma, explorando sus sentimientos, disfrutando de la compañía del otro antes de dar un paso en falso. No quieren apresurarse, no quieren cometer los mismos errores del pasado. Y la tercera teoría, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, es que podría haber contratos de por medio. Algunas marcas, algunas productoras, algunos representantes podrían no estar muy contentos con la idea de que Atay y Serine estén juntos por razones de imagen, de marketing, de estrategia comercial. En el mundo del espectáculo, mis amigos, el amor no siempre lo conquista todo. A veces los intereses económicos y las obligaciones contractuales pesan más que los sentimientos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Atay y Serine están jugando al gato y al ratón con la prensa y con sus fans. Y nosotros, como buenos chismosos profesionales, estamos aquí para documentar cada paso de ese juego, para analizar cada movimiento, para interpretar cada señal. Pero antes de continuar, echemos un vistazo a las vidas individuales de Atay y Serine, para entender mejor el contexto de esta posible reconciliación. Atay Ulusoy, como todos sabemos, es uno de los actores más solicitados de Turquía. Desde su participación en Medcezir, su carrera ha ido en ascenso constante, protagonizando series y películas de gran éxito. Es un hombre reservado, discreto, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Es un actor talentoso, un hombre atractivo y, según dicen, un caballero en toda regla. Serine Sarıkaya, por su parte, es una de las actrices más queridas del público turco. Es guapa, carismática, talentosa y tiene una personalidad arrolladora. También ha tenido mucho éxito en su carrera, protagonizando series, películas y campañas publicitarias de marcas importantes. Es una mujer independiente, segura de sí misma y con un gran sentido del humor. Ambos son personas exitosas, talentosas y con una gran proyección profesional. Pero también son personas con sus propias heridas, con sus propios fantasmas, con sus propios errores. Quizás esa vulnerabilidad compartida, esa comprensión mutua, es lo que los ha unido de nuevo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué futuro le espera a esta posible relación? ¿Triunfará el amor sobre la adversidad? ¿Lograrán a Atay y Serine superar los obstáculos y construir un futuro juntos? La verdad, mis queridos chismosos, es que nadie lo sabe. El futuro es incierto, impredecible y caprichoso. Pero si realmente están juntos, si realmente se aman, creo que tienen que ser valientes y afrontar la situación con honestidad y transparencia. Esconderse solo generará más rumores, más especulaciones y más presión. Si se aman, deberían dar el paso y vivir su amor libremente sin importar lo que digan los demás. Claro, con cuidado, protegiéndose de la prensa y de los haters, pero sin renunciar a su felicidad. Y aquí es donde ustedes entran en juego. Quiero saber su opinión. ¿Creen que Atay y Serine están juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja? ¿Creen que su relación tendría futuro?
Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías, sus predicciones y sus deseos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos chismosos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de este culebrón turco. En resumen, hoy destapamos el posible romance secreto entre Altay Ulusoy y Serine Sarkaya. Analizamos las señales, las pruebas y las posibles razones de su secretismo. Hablamos de sus carreras individuales y de lo que podría depararles el futuro. Un chisme completito como a ustedes les gusta. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del chisme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones, porque me encanta leerlos. Y recuerden darle like al vídeo si les gustó. Y ahora a la tarea final, compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fanáticos de las telenovelas turcas. Que se enteren del posible bombazo del año. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Únanse a la familia del chisme. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más dramas y más exclusivas. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero. Besos.